La autorrealización es realmente nuestro swadharma, es decir, nuestra misión de vida. En todas las enseñanzas del Bhagavad Gita se enfatiza el vivir una vida activa siguiendo nuestro swadharma, que incluye, por supuesto, no solo nuestra individualidad, sí, sino nuestras interacciones con las demás personas. Hay un verso del Gita que nos aclara este concepto y dice: así como el ignorante trabaja apegado a la acción, así el sabio debe actuar sin apego, deseando el bienestar del mundo. Y el Gita también nos dice: el yoga es la habilidad en la acción. Pero ¿en qué consiste esta habilidad? Es mantenerse desapegado mientras se trabaja o se trata con los demás. Es decir, evitar quedar atrapado en el intrincado laberinto de actividades y relaciones personales. Otro verso del Gita nos lo explica. Los hombres de acción desinteresada, abandonando el apego, realizan acciones a través de cuerpo, mente, intelecto y sentidos para la purificación de la mente. Hay que recordar que es la esencia del Karma Yoga. Soy Pedro Ronell. Si os ha gustado este vídeo, ayúdame a difundir las enseñanzas del Gita, suscribiéndote, dándole un like o haciendo cualquier comentario. ¿Cómo logramos estabilidad en la acción? Abandonando el apego por los resultados de la acción, los frutos. No estando satisfechos con los frutos inmediatos, efímeros y fáciles, sino esforzándonos por alcanzar el fruto más elevado, es decir, la autorrealización. Os leo otro verso del Gita, dice: abandonando el apego al fruto de la acción, siempre contento y sin depender de nadie, aunque se dedique al trabajo, no realiza ningún trabajo en absoluto. La autorrealización, así, es realmente nuestro swadharma, que es vivir en el ser interno o Dios, cuyo dharma o naturaleza esencial es pureza, libertad, sabiduría, amor y bienaventuranza. Es el Sat Chit Ananda. Mediante esta acción, el apego se va a ir eliminando gradualmente y la libertad innata del hombre, de su alma, se va a manifestar. Dos versos del Gita si nos lo explican. Tienes derecho solo a trabajar, pero nunca a sus frutos. Nunca dejes que tu motivo sea el fruto de la acción, ni te apegues a la inacción. Esta es la doctrina central del Karma Yoga. Y en el último capítulo del Gita leemos: pero incluso estas acciones deben realizarse abandonando el apego y el deseo por las recompensas. Oh Arjuna, esa es mi mejor y más segura convicción. Fijaros la importancia que le da Krishna al Karma Yoga. Esta actitud de desapego tiene que aplicarse no solo al trabajo, sino también al interactuar con los demás en nuestras relaciones personales. Ver a la divinidad, sea como sea que la llames, en todo como la base del amor y el servicio, es el medio para desapegarnos de los demás. En los versos 13 y 14 del capítulo sobre el Bhakti Yoga, el yoga de la meditación, Krishna le explica a Arjuna algunas de las cualidades que debe tener el Bhakta Yogi. Y os leo: quien no odia a ningún ser, quien es amistoso y compasivo, quien está libre de apego y egoísmo, quien es ecuánime en el dolor y en la felicidad, quien perdona, quien siempre está contento, firme en la meditación, quien es autocontrolado y firme en la convicción, quien ha rendido su mente e intelecto a mí, ese devoto, ese bhakta, es querido por mí. Fijaros de estas cualidades que he ido nombrando, todas las tenéis que ir incorporando en vuestro camino. En los siguientes versos también nos ayudará a entender la importancia de por qué el Swadharma es realmente nuestro objetivo de alcanzar la autorrealización. Dice: quien es igual para el enemigo y el amigo, considerando por igual el respeto y la afrenta, el frío y el calor, el placer y el dolor, quien está libre de apego. Y luego más tarde vemos: aquellos que adoran al imperecedero, omnipresente, inamovible y eterno, habiendo controlado sus sentidos, siendo cuánime en todas las condiciones y dedicados al bienestar de todos los seres, me alcanzan solo a mí. Es de vital importancia que cada buscador sepa cuál es su Swadharma. Recuerda que el Gita no te dice cuál es. Tu Swadharma lo tienes tú en tu interior, pero sí que el Gita te va a dar pistas, te va a dar,
te va a hacer plantear una serie de preguntas muy profundas que te van a ayudar a encontrar realmente cuál es tu Dharma, cuál es tu misión de vida. Y conforme vamos conociendo nuestro Swadharma, debemos vivir conforme a él. Sería un error intentar seguir el Swadharma de otra persona. Y si el buscador, insisto, no lo conoces, no te preocupes, que lo encontrarás. Muchas gracias. Om Namaste.